Gracias por continuar con nosotros en Sin Esquemas. En esta parte vamos a tener el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con alguien con quien ya hemos compartido en nuestro espacio durante todo este trayecto de la pandemia. Desde antes de iniciar la pandemia hablamos de educación, en el momento que se inició la pandemia, en el momento en que estaba quizás y sin el quizás en la parte más fuerte, en la parte educativa, y ahora vamos a hablar en otra etapa con el amigo Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, que no es más que una institución que significa la acción empresarial por la educación, y con quien estamos seguros que vamos a llevarle a nuestro público televidente informaciones muy oportunas a propósito del estatus que tenemos en la actualidad con relación a lo que tiene que ver con la educación. Darwin, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Sin Esquemas. ¿Cómo te sientes? Gracias a ti, Alberto, a toda la teleaudiencia. Un gusto de poder conversar una vez más sobre tema de educación sin esquemas. Bien, Darwin. Bueno, lo primero que tenemos que hablar para entrar en materia inmediatamente es del el momento que estamos viviendo con el enfrentamiento, si se puede llamar de una manera, o vamos a decir la diferencia de criterios entre quienes entienden ya que hay que marchar hacia el modelo de educación presencial y aquellos que todavía entienden que no se puede pasar a ese modelo de educación presencial y que debemos seguir en la parte virtual. E incluso diríamos que hay una tercera opción que creo que es la que planteó el Consejo Final de llevar a cabo un cronograma de proceso gradual de llegar hasta donde se quiera, de una forma u otra, con lo que tiene que ver con la educación. ¿Cuál es la opinión tuya, Darwin, sobre esa situación en las actuales circunstancias? Yo siento que ha habido, como siempre, en torno a educación, un debate acalorado, apasionado, como nos caracteriza a todos quienes estamos en este sector, pero que en realidad no hay grandes diferencias y no hay un conflicto como tal. La propia representante del sindicato mayoritario de los docentes decía hace pocas horas que, según su entender, los docentes están deseosos de volver a las aulas, que más que nadie son los que primero quieren regresar. Y nosotros hemos planteado de que al buen modelo que el ministro de Educación ha planteado de educación con medios alternativos, producto de la pandemia, llegó la hora de complementarlo con la presencialidad, porque los niños, mal que nos pese, están ya un año recluidos. Estamos entrando ya próximamente en el mes de marzo, estamos cumpliendo el año de pandemia, y obviamente para los más pequeños del hogar, estar recluidos sin poder estar en contacto con su docente, con sus compañeros de clase, sin poder ir a la escuela, que es el lugar de socialización natural, genera problemas que atañen a la salud mental, emocional, física, porque no hay deporte, por ejemplo, espiritual, y qué decir de los aprendizajes que evidentemente se van a ver resentidos, como el mundo desarrollado está demostrando, porque es verdad que tenemos hoy una batería de plataformas para trabajar y para poder ir mejorando de manera a distancia, o modelos semipresenciales que van a venir a instalarse después de esta pandemia, pero mientras eso no sea posible para todos los hogares y para todos los niños, se está creando una agudización de los problemas de desigualdad que ya estaban antes de la pandemia. Por eso esta idea de que todos los centros educativos estén cerrados para asegurar la equidad es una falsa premisa de comprender la equidad, porque lo que nos demuestra una investigación que recientemente hemos hecho es que los estudiantes que pertenecen a los sectores más vulnerables acceden solamente a la televisión, que no tiene la posibilidad de preguntar para el estudiante, o al cuadernillo. Esos son los dos elementos fundamentales, mientras que los sectores más pudientes pueden, en una gran mayoría, en una relación de 2-1 frente a los que menos recursos tienen, usar tecnologías como las de este tipo. Entonces, claramente allí hay una situación de desigualdad que hay que corregir, porque se avecinan, si no, problemas más serios que podemos identificar, como los propios padres están viendo ya, 1 de cada 3 siente que su hijo está emocional, física y mentalmente peor que antes de la pandemia. Entonces, ante una situación de riesgo,
donde obviamente la toma de decisiones de política siempre implica optar por caminos difíciles, complejos, tiene que tenerse en cuenta, bueno, cuál escenario es el más riesgoso. Y hoy nosotros entendemos que hay mucho más riesgo en que los niños estén fuera de las aulas que yendo, aunque sea parcialmente, en algún momento a los salones de clase. Sí, Darwin, pero nos preguntamos nosotros, eh, ¿cómo vamos a implementar, cómo vamos a establecer esa, vamos a decirlo de esa forma, esa composición, diríamos, mixta de presencial y de virtual? ¿Existen las condiciones en el momento o estamos hablando de que arranquemos ahora a un proceso que va a llevar un tiempecito para que logremos esa parte virtual y presencial mixta, o ya estamos preparados para esa parte? Claro, Alberto, se trata de iniciar el proceso. Recordemos que el sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana moviliza a 2.700.000 estudiantes, más entre docentes públicos, privados y administrativos, unos 300.000 funcionarios o almas adicionales. Estamos hablando de una población de 3 millones de habitantes. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque además los territorios del país no todos tienen la enfermedad en el grado de riesgo de manera similar. Hay lugares donde prácticamente es inexistente, hay otros donde hay una población muy numerosa y ahí hay mayores niveles de riesgo. Lo que nosotros estamos planteando muy humildemente, no le estamos presionando, ni condicionando, ni amenazando al ministerio, ni diciéndole qué hay que hacer. Como sector privado estamos, y el rol que Educa tiene es poder aportar un grano de arena y llevar una propuesta concreta para que en una zona del país que se determine producto de el análisis del territorio y de la seguridad sanitaria en la escala de Harvard, que plantea que cuando está en amarillo el nivel de contagio, esto implica que se desarrollen actividades de carácter normal con el uso de protocolos, se hagan. Y eso implica crear protocolos, o mejor dicho, adoptarlos, porque ni siquiera se necesita crear un protocolo propio. Hay muchos protocolos ya hoy en el mundo que nos dicen cómo trabajar. No hay necesidad, como dice el refrán, de inventar el agua tibia. Los protocolos están, se pueden aplicar y se pueden organizar con mucha facilidad. Y tal vez, si me permites, Alberto, bastaría poner un ejemplo para que el televidente nos pueda entender. Eh, ¿Cómo desarrollar esta primera experiencia? Bueno, muy sencillo. Elegimos un territorio donde el nivel de contagio está por debajo de los 10 por 100.000 habitantes por cada día. Hay muchos territorios del país que tienen esta condición. Muy bien, está elegido, se identifican los centros educativos públicos y privados, se le dice a la familia que tiene la voluntad de la posibilidad, dejado a su voluntad, de que el estudiante asista o no. Las familias se registran, aquellas que dicen que no, siguen trabajando de la misma manera, las familias que dicen que sí, se registran para poder asistir presencialmente. Y dentro del propio centro escolar se desarrolla una logística que implica que los grupos escolares, las secciones, se organizan en función del número de estudiantes y en función del tipo de aulas que se tiene para trabajar. Por ejemplo, si en un aula tenemos 30 metros cuadrados y hay 30 estudiantes, allí no pueden haber los 30 estudiantes todo el tiempo y por lo tanto se divide en dos secciones de 15 estudiantes cada una. Los lunes y los miércoles van estos estudiantes del grupo A, los martes y los jueves van del grupo C y el día viernes organizamos actividades al aire libre con todos los estudiantes. Esto con protocolos de seguridad. Si estamos hablando de niños menores de 12 años, uso de mascarilla obligatoria, distanciamiento, lavado de manos, uso de alcohol en gel. Estos elementos que son simples, que son sencillos y que permiten que el estudiante interactúe con el docente, que interactúe con sus pares, con sus compañeros y que además aproveche el propio contenido que está produciendo hoy el Ministerio de Educación de muy buena calidad. Así que no vemos verdaderamente dónde está el nivel de complejidad. Los docentes Ahora, están hoy yendo a las escuelas, solamente claro. resta que adoptemos algún grado de presencialidad para algún grupo de niños. Darwin, entonces pregunto yo principalmente para nuestro público televidente, ¿por qué si escucho de una persona con tanto conocimiento en materia educativa
como tú, Darwin, y que has vivido este proceso de manera permanente y constante desde el inicio, desde un poco antes, de todo lo que tiene que ver con educación, si el proceso de protocolos es tan sencillo como tú acabas de señalarnos ahora, ¿qué hace que hoy podamos pensar en hacer eso y no lo hicimos al principio? Le pregunto yo a Darwin Castellano, a Darwin Caraballo. Bueno, primero, al principio, Quiero todo el saber cuál es la mundo, diferencia, cuál es oh, vamos a decir, claro, la la parte pregunta está clara, más Alberto. beneficiosa de este momento. La pregunta está muy clara. Ahora la respuesta es muy sencilla. Tenemos más evidencia e información de cómo la enfermedad se contagia, cómo se distribuye y cómo se previene. Y el mundo eso ya lo tiene más que laudado. Al principio, cuando todo esto comenzó hace un año, el mundo se atemorizó y dijo, cerremos las escuelas. Y 1.600 millones de niños y de niñas a lo largo y ancho del planeta quedaron sin escuela desde el 13 de marzo al 14 de marzo. Perfecto. Allí nadie sabía qué era lo que pasaba. Había un gran desconocimiento, se pensaban que los niños contagiaban, que podían ser víctimas letales. Luego se pensó que los menores podían llevar el virus al hogar y entonces perjudicar hogares con abuelos o adultos mayores. Y todo eso se fue desmontando. Y hoy sabemos de manera abrumadora que los niños menores de 12 años, y estoy siendo enfático en niños menores de 12 años, no se contagian de manera trágica. La mitad de los que lo hacen en números muy, digamos, gruesos, en realidad es el 44%, lo hace de manera asintomática. El 56% lo hace con pequeñas cefaleas, en algunos casos algunas diarreas ocasionales, y en 10 días el niño pasó el virus y lo dejó. Y como cuando el niño de esa edad se contagia, lo hace con una muy baja carga viral, no contagia a los adultos del hogar. ¿Qué ocurre entonces? Hoy los niños se están contagiando dentro del hogar. Esto lo sabe el mundo, no es que lo sepamos nosotros en República Dominicana, lo sabe el mundo y por eso hoy la gran mayoría de los países ha abierto sus escuelas. En algunos de ellos incluso se ha declarado obligatoria la asistencia. Caso Argentina, que abrió la escuela correspondiente a este año 2020 esta semana, porque recordemos que allí se tiene el calendario austral. Uruguay lo mismo, comienza el lunes. Chile lo mismo, comienza en 15 días. Perú comienza el 14 de marzo. Es decir, todos estos países han entendido que ahora los riesgos son manejables. Obviamente se sigue recomendando el protocolo. ¿Y por qué ahora y no dentro de 2 semanas si se está vacunando? Que es otra de las preguntas que suelen estar. Claro. Bueno, muy fácil, Alberto, porque la vacuna no lo va a resolver todo. Es Así decir, es. los epidemiólogos nos han explicado que uno se puede vacunar y lo que hace la vacuna es que si la enfermedad llega a tu cuerpo, ¿verdad? No desarrolla, mejor dicho, si el virus llega a tu cuerpo, Contiene no desarrollas la enfermedad, pero puedes convertirte en un vector de contagio, que eso es lo que se está pensando. Hoy también esta información es dinámica. Hoy se está acumulando ya contingentes importantes de poblaciones vacunadas en Israel, en Inglaterra, que nos están diciendo la vacuna parece que también está generando una disminución de la capacidad de contagio de la persona que está vacunada. Bueno, eso es una buena noticia, pero de todas formas, hasta que no tengamos un volumen de la población significativo, esto es más del 75-80%, el riesgo va a ser el mismo. Hay que seguir usando la mascarilla, hay que seguir usando el alcohol en gel, el distanciamiento, y esto no va a ocurrir por todo el año, tal vez algunos meses del año entrante. Por eso es muy importante que se adopte esta medida lo antes que se pueda. Darwin, sabemos que nuestro país y muchos países latinos, pero de manera específica nuestro país, tiene un fuerte contenido de la fuerza, valga la redundancia, que tiene el sector gremial de esta parte educativa son los docentes. Y me dijiste al principio que no había diferencias profundas en el sector que representan los docentes, según lo que tú pudiste ver y palpar durante la discusión que hubo en la firma del pacto que se llevó a cabo. Pero yo veo por otro lado en los medios una actitud un poco beligerante, un poco diferente a que no hay diferencias por parte de ese gremio que, reitero,
que creo que pocos países latinos tienen, es la incidencia que tiene el gremio de República Dominicana que agrupa a los profesores. Realmente, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la parte esencial que está haciendo que los profesores no estén de acuerdo con que se vuelva a la educación presencial? Bueno, y ahí yo donde digo, Alberto, que lo que está ocurriendo es que hay temores infundados o temores fundados en evidencias pasadas, que es prácticamente lo mismo. Se quedaron con los documentos y los estudios de los primeros meses de la pandemia y no están actualizados en los datos que está demostrando hoy el mundo científico y académico al respecto. Y cuando se hacen preguntas a, por ejemplo, destacados y connotados especialistas, médicos o epidemiólogos a nivel local o incluso representantes del colegio médico, dan una opinión, pero no están dando el fundamento técnico detrás. Y eso es lo más importante para entender hoy. Hoy no es un tema de opinión, no importa lo que opine Alberto o Educa, aquí hay que basarse con los datos a la luz de la evidencia. Y la evidencia más actual que hoy tenemos, y esto es contundente, porque no es solamente un loco que está diciendo y nosotros nos estamos afiliando a esa tesis, ahí está todo el sistema de Naciones Unidas, es todo el Instituto Pasteur de París, el Centro de Enfermedades Infectocontagiosas de Londres, el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Instituto Pasteur de Montevideo, también donde hay investigación al respecto de COVID. Es decir, hoy esto es contundente a nivel del mundo y por lo tanto la evidencia es contundente. No se trata de opinar. Ah, no, porque un epidemiólogo respetado en República Dominicana dijo determinada cosa, o un representante del colegio médico dijo lo otra. Por supuesto que sus opiniones son respetables, pero en este momento toda la opinión pública debiera exigir con qué evidencia o en qué fundamentan su posición. Y O sea, como Darwin, ha cambiado tanto esto, tan rápido, porque, claro, la bibliografía del mes de marzo, abril y mayo del 2020 ya está desactualizada hoy. ¿Sí? o sea, Darwin, con esto lo que tú nos quieres decir, puedo captar de manera muy clara, es que principalmente el temor de los docentes, el temor de los profesores, principalmente está sustentado en expectativas de que pueden ocurrir cosas, no de evidencias técnicas, científicas que soporten lo que ellos señalan. Por Ellos supuesto, verdaderamente lo creen así, lo según tu creen así, punto de vista. Ellos lo lo creen, creen así, o lo, entiendes tú que también ellos tienen razones técnicas y científicas como ustedes para entender que todavía no es el momento de hacerlo. nosotros nos hemos venido documentando día a día, semana a semana sobre COVID y hemos estado en diálogo permanente con los principales científicos a nivel global, de los institutos más respetados, incluso donde se están produciendo las vacunas. Así que Incluso nosotros, casos parecidos a lo que sucede en República Dominicana. pero claro que Okay. sí, claro que sí, en casos latinos, donde tenemos las mismas idiosincrasias, las mismas culturas del abrazo, de la proximidad, Okay. del hablar fuerte, hablar duro, por supuesto que eso está contemplado. Por eso es que quiero decir que los fundamentos sobre los cuales está basando la decisión de algunos voceros de los docentes están desactualizados con la última evidencia. Nos dicen que puede ser una catástrofe el contagio, que puede llevar al riesgo al contagio de los menores. Todavía se sigue diciendo que los menores son vectores de contagio dentro del hogar. Todas esas premisas se han desmontado de manera contundente, con evidencia científica. Por eso digo, hay que actualizarse con la última bibliografía. Y por alguna razón, este dato que nosotros estamos diciendo, no es que seamos iluminados, está adoptándolo todos los países de la región. Hoy, en Sudamérica, por ejemplo, solamente permanece encerrado Venezuela, Ecuador, Perú. Perú abre el 14 de marzo, ya serán solamente Venezuela y Ecuador, se le agrega República Dominicana de la zona Caribe hispánica. Bueno, ahí nosotros entendemos que es importante tener en cuenta esta evidencia, saber que no hay riesgos, poder iniciar el proceso controlado, porque también
si hay algo que somos en Educa es prudentes y muy meticulosos a la hora de recomendar una decisión. Por eso nuestra decisión es muy conservadora. Estamos recomendando iniciar una experiencia piloto en una localidad donde la enfermedad esté hoy en niveles de control. Estamos diciendo que esa experiencia tiene que ser analizada para conseguir datos locales que lleven confianza, no solo a los docentes, a las familias, porque también hemos evaluado qué piensan las familias, y si bien es cierto, Alberto, que una mayoría absoluta pretende el regreso parcial o total, el 60%, 59,5%, hay un 40% de familias que no quiere saber de nada con esto, porque tienen los mismos temores, porque le ha llegado la misma información y dice, no, no, yo a mi hijo lo quiero cuidar, pero el lugar hoy de mayor riesgo para la enfermedad para el hijo es el hogar, porque los adultos llegan del exterior, traen consigo carga viral que tal vez no desarrollan la enfermedad porque es muy baja esa carga viral, pero sí pueden contagiar a los más pequeños del hogar. Por eso es David, que hay que ok. extremar esos dentro del hogar. Bien, David. Bueno, estamos prácticamente ya en los par de minutos finales, porque el tema es indiscutible, que es amplio. Parecería tan sencillo cuando te escucho con la claridad con que expresas la situación, pero sabemos que es complejo. Estamos prácticamente, ya terminamos el mes de febrero. En un minuto, Darwin, ¿qué entiendes tú que deben ser los pasos ya a entrar en marzo para que nosotros por lo menos definamos el horizonte de qué es lo que vamos a hacer en materia educativa? Nos queda un minuto, Darwin. Alberto, muy simple. Yo creo que sí que es sencillo y es simplemente empezar a actuar y empezar a mostrar que el sistema se mueve. Por eso identificar rápidamente el territorio. Una vez identificado el territorio, seleccionar los centros educativos públicos y privados para iniciar esa experiencia con una articulación con la ciencia, medir lo que está pasando, medir el comportamiento de la enfermedad, medir el contexto, evaluar la calidad de lo que aprenden los estudiantes en ese método híbrido de combinar con el concepto de burbujas y luego generar confianza para seguir expandiendo. Nosotros creemos que eso se puede hacer en el propio mes de marzo, no hay que seguir esperando. Cada día que pasa hay un riesgo de que los estudiantes no retomen su proceso educativo. Hemos identificado en nuestra investigación, y con esto termino, que hay 20.000 niños y niñas con riesgo de deserción escolar porque han discontinuado su proceso de aprendizaje respecto a lo que ocurría antes de la pandemia. Eso es un riesgo muy alto y una situación que el país no debiera descuidar de cara a su futuro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Darwin. Eso final que acaba de señalar es lo que debe estar por encima de todo lo que se discute. Poder preservar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes, que es lo principal, que es lo prioritario. Y por eso entiendo, al igual que tú, que todos los caminos deben conducir a que puedan conjugarse esos deseos, esos buenos deseos, esas intenciones sustentadas, como tú señalas, en los aspectos técnicos, para que podamos llegar a una conclusión en beneficio de lo que queremos todos. Un año que no se pierda y unos niños nuestros que no salgan de la educación, que no deserten de nuestras escuelas y continuar. Gracias, Darwin, una vez más por estar con nosotros en Sin Esquemas, y vamos a seguir conversando contigo durante mucho más tiempo porque sabemos que este es un tema que continúa para largo. Gracias. Gracias, Alberto, y a toda la teleaudiencia. Un abrazo.